Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy la doctora Estefanía Mattenberger Cantú, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Vamos a empezar con la sesión del Journal Club, con el artículo titulado ¿Puede utilizarse la gravedad de la urticaria como biomarcador de la transición de urticaria aguda a urticaria crónica? Doy un agradecimiento especial al profesor asesor, el doctor José Ignacio Canseco Villarreal, por su asesoría en la creación de esta presentación. Bueno, el artículo fue publicado en la revista de Alergología e Inmunología Pediátrica. Tiene un factor de impacto de 4.5. Fue publicado el 13 de marzo del 2025. El autor principal de este artículo es la doctora Güler Yildirim. Ella se encuentra ubicada en el Departamento de Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica en el Hospital de la Ciudad de Estambul, Turquía. A manera de introducción, pues la urticaria la definen en el artículo como una afección caracterizada por lesiones cutáneas pruriginosas y edematosas, causada por la liberación de distintos mediadores asociados con la degranulación de mastocitos. Sabemos que la urticaria puede ser la presencia de ronchas y o angioedema y se puede catalogar de acuerdo a su duración. Si están presentes estas lesiones por menos de 6 semanas, se cataloga como una urticaria aguda, y si están presentes por más de 6 semanas, es una urticaria crónica. La urticaria aguda puede tomar dos caminos, puede resolverse o puede convertirse en urticaria crónica, y puede ser urticaria crónica espontánea en hasta 8% de los casos, perdón. Sin embargo, pues no existen datos definitivos sobre qué tipo de pacientes van a progresar hacia la urticaria crónica espontánea. Se han hecho algunos estudios que sugieren que ciertas características individuales, así como enfermedades subyacentes, pueden influir para esta progresión, pero no se ha establecido como tal alguna guía o algún modelo que ayude a predecir como esta transición de agudo a crónico. La incertidumbre que hay sobre los grupos de pacientes que están predispuestos hacia esta progresión, pues son los que van a guiar el desafío en los manejos y pues en las estrategias de tratamiento individual en cada paciente. Por lo que la urticaria crónica espontánea pues es difícil de manejar y puede llegar a impactar de manera negativa en la calidad de vida de los pacientes. Como ya mencioné, pues no se han identificado como tal factores de riesgo específicos asociados a la progresión de la urticaria aguda a crónica, y pues se necesitan mayores investigaciones para detectar estos factores de riesgo. El objetivo del estudio actual fue investigar los factores subyacentes de urticaria aguda en niños y los factores clínicos y de laboratorio que influyen en su progresión a urticaria crónica. Los métodos utilizados, el diseño del estudio fue un estudio analítico prospectivo. Se obtuvieron los datos de pacientes que fueron tratados en el Hospital Estatal de Estambul en julio y octubre del año 2017. Los pacientes incluidos en el estudio fueron pacientes de menores de 18 años que contaran con el diagnóstico de urticaria aguda en la población pediátrica. El diagnóstico de la urticaria se hizo por un alergólogo pediatra en la clínica en donde se realizó el estudio, y se incluyeron pues pacientes que tuvieran ya el diagnóstico de urticaria crónica espontánea, que tuvieran estas lesiones ya por más de 6 semanas. Se excluyeron a los pacientes con enfermedades crónicas que no tuvieran un consentimiento informado, que estuvieran bajo algún cumplimiento terapéutico específico, que tuvieran los datos de seguimiento incompletos o que la progresión de urticaria crónica inducible fuera aislada. A todos los pacientes pues se les llenó un formato de manera inicial cuando estaban en el episodio de urticaria aguda, que pues los datos que se recolectaron fueron la edad, el sexo, los tipos de lesiones, ya fueran urticaria o angioedema, si tuvieron o no antecedente o actualmente infecciones, que hubieran utilizado medicamentos en las últimas 2 semanas, que tuvieran picaduras de insectos, que tuvieran viajes recientes, sobre todo en las últimas 2 semanas, que estuvieran expuestos a algún alérgeno de contacto sospechoso, algún alimento asociado a este tipo de lesiones o alguna comorbilidad, entre ellas la TOC. Además, se tomaron los niveles totales de IgE y el recuento de los eosinófilos periféricos. Se utilizó el score de actividad urticaria de 7 días para evaluar la gravedad de la urticaria. En esta escala se evalúa el número de ronchas en las últimas 24 horas y la intensidad del prurito en las últimas 24 horas. Se evalúa de manera semanal el puntaje total de estos
de esta escala y de esta manera se determinó la gravedad de la sintomatología. Se evaluaron entonces durante 7 días consecutivos, la primera semana desde que se hizo el diagnóstico, y se sumaron las puntuaciones. Los pacientes que tuvieron un control adecuado se mantuvieron asintomáticos, tuvieron de 0 a 6 puntos. Se clasificó también como urticaria leve, moderada o grave de acuerdo a la puntuación sumatoria de esos 7 días, y la urticaria grave pues podía ser de hasta 42. Se hizo una visita inicial en donde se llenó el formulario que ya platicamos. Se hizo una evaluación a las 6 semanas en donde se evaluó el curso y progresión de la enfermedad, y se obtuvieron visitas de seguimiento en las que se evaluaron los síntomas con la escala de score de urticaria de 7 días y se realizaron ajustes terapéuticos. La urticaria leve se trató solamente con antihistamínicos de segunda generación, y la urticaria moderada o grave también se incluyó un ciclo corto de corticosteroides de dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo. Y además, en cada visita se identificaron otros factores de riesgo que tuvieran en ese momento los participantes, y si encontraban algún otro hallazgo que requiriera tratamiento, se dio tratamiento de soporte adicional como antibióticos, antiinflamatorios o agonistas de los receptores de leucotrieno. El análisis estadístico se hizo utilizando el programa de Windows de DSPS INSEE para Windows. Se hizo la estadística descriptiva con variables categóricas que se expresaron en recuentos y porcentajes. Las variables numéricas se expresaron como mínimo, máximo y mediana. Se realizó la prueba de chi cuadrado para comparar las razones entre los grupos, y la prueba de U de Mann-Whitney para la comparación entre grupos. Se realizaron los determinantes con análisis de regresión logística, y se consideró una P significativa de menor de 0.05%. Se aprobó de manera ética por parte del hospital el 20 de junio del 2017, y se obtuvo un consentimiento informado de todos los participantes en donde se les explicaron los objetivos, los alcances del estudio y los posibles riesgos que conlleva este estudio. En cuanto a los resultados, pues se incluyeron un total de 155 pacientes pediátricos. La mayoría fueron hombres en hasta un 55%, las mujeres correspondieron al 45%. La edad promedio fue de 5 años. La urticaria aislada se presentó en 87.1% de los pacientes, siendo el fenotipo más común. Se presentó la combinación de urticaria y angioedema en 10.3%, y se encontró un angioedema aislado en 2.6%. La comorbilidad más común fue la presencia de asma en 14.18%. Se observó que la progresión de urticaria aguda a urticaria crónica espontánea estuvo presente en hasta 9% de los pacientes. Se observó que las puntuaciones del score de actividad urticaria en la primera semana en los pacientes que sí tuvieron la progresión fue mayor que los pacientes que no desarrollaron urticaria crónica espontánea. En la primera semana el puntaje total fue promedio o mediana, fue de 14.5, el puntaje mínimo fue de 6 y el máximo de 32. Esto da una P con significancia estadística de menos del 0.01%. Los niveles más altos de eosinófilos se observaron también en los pacientes que sí progresaron a urticaria crónica espontánea, con una mediana de 3.6%, un valor mínimo de 0, un valor máximo de 11, con una P también con significancia estadística. Además, también se observó que los pacientes que recibieron tratamientos aplicados fueron también los que progresaron la urticaria crónica espontánea, a comparación de los que no recibieron tratamiento. Para los pacientes que recibieron esteroides parenterales, antihistamínicos y tratamiento adicional, que fueron como hasta en un 42.9%, fueron los que progresaron la urticaria crónica espontánea. Se observó también que cada unidad de aumento de la puntuación del score de actividad de urticaria en los primeros 7 días aumentó el riesgo de progresión de urticaria crónica espontánea en hasta 1.131 veces, y esta relación se identificó como estadísticamente significativa con una P menor al 0.001. Se observó también que la combinación de los tratamientos intravenosos y la terapia adyuvante aumentó el riesgo de urticaria crónica en hasta 8.2 veces, con un intervalo de confianza del 95% y con una diferencia estadísticamente significativa. A manera de discusión,
En el estudio se evaluaron las características clínicas y de laboratorio para ver qué factores influían en la progresión de urticaria aguda a crónica. Encontramos en el estudio que la gravedad de urticaria en la primera evaluación fue un papel importante para determinar el riesgo de progresión de urticaria aguda a crónica. Las directrices internacionales establecen que la evaluación de la gravedad de la enfermedad es muy importante para monitorizar tanto la progresión de la enfermedad como la efectividad de los planes terapéuticos. Sin embargo, pues los estudios, como ya mencionamos, los estudios que existen en la población pediátrica pues son limitados. Entonces, existen algunos datos relevantes que se expresan en el estudio, nada más como ciertos hallazgos que se han identificado de manera aislada, como por ejemplo un estudio por Comert et al, donde se evaluaron de manera clínica y laboratorios asociados de la progresión de urticaria aguda a crónica en pacientes adultos, identificaron que la presencia de utilizar AINES y alergias alimentarias fueron predictores independientes de la transición de urticaria aguda a crónica. Otro estudio realizado por Setnikaya et al. En niños menores de 5 años encontraron que valores altos del score de actividad de urticaria con una duración prolongada de urticaria no fueron un factor de riesgo de urticaria aguda a crónica. Encontraron que la ausencia de dermatitis atópica, la serología negativa para el virus de herpes y la etiología desconocida eran factores de riesgo predictivos de recurrencia y que los valores de urticaria aguda total se calcularon en pacientes con urticaria aguda, pero no se monitorizaron durante el seguimiento, o sea, solamente se tomaron en una sola medición. Otro estudio realizado por Akin et al., fue un estudio que se realizó en adultos, se evaluó la enfermedad de manera inicial y a través de diferentes citas de seguimiento y se observó que disminuyó en el primer, tercer y sexto mes a comparación de la gravedad inicial. Pero pues esto está un poquito sesgado por el inicio del tratamiento con antihistamínico a altas dosis y también en pacientes crónicos, aquí se está utilizando el omalizumab. Otro estudio por Megan et al. Se hizo en adultos y se estudiaron los pacientes que presentaron urticaria aguda y se evaluaron el score de actividad urticaria en pacientes en la clínica. Se encontraron que los niveles basales del score de urticaria no tuvieron ningún efecto en la progresión de la urticaria aguda a una urticaria crónica espontánea. Se hizo otro estudio en donde se encontró que la presencia de urticaria en el séptimo día después de la presentación inicial fue un factor significativo que sí influyó en la progresión de urticaria aguda a crónica en niños. Sin embargo, solamente se hizo la evaluación clínica y se determinó la gravedad de manera inicial, o sea, al momento de la presentación, en lugar de durante toda la semana. Y los pacientes pues fueron evaluados por vía telefónica, no fueron visitas presenciales. En este estudio se concluyó que evaluar la actividad de la enfermedad durante 7 días en lugar de en una sola medición permite una comprensión más objetiva de la resolución de los síntomas y de la progresión de la enfermedad. Se observó también pues, el recuento de eosinófilos, que era significativamente mayor en pacientes con urticaria aguda que progresaban a crónica, pero pues no existe investigación al respecto. Solamente se establece en el estudio que unos niveles altos de eosinófilos pueden indicar un estado de respuesta inflamatoria aumentado en pacientes que lleguen a progresar a urticaria crónica espontánea. Se observó que la presencia de eosinófilos está presente en biopsias de lesiones en pacientes con urticaria crónica espontánea. Se ha sugerido nada más que podrían empeorar la sintomatología y contribuir a la progresión de la enfermedad, pero pues se requiere mucho más información para evaluar el rol específico de los eosinófilos en este proceso de progresión. Pues no se pudo confirmar que los eosinófilos fueran como un factor marcador independiente de la progresión de urticaria crónica, sobre todo en análisis univariados y multivariados. Sugiere que por sí solos pues no son un factor suficiente como para determinar la progresión, pero sí se debe de evaluar en estudios posteriores para ver si existe alguna relación que contenga la presencia de los eosinófilos. Se sugiere en este estudio que la evaluación de varios parámetros que incluyan este marcador nos pueda ayudar a tener una mejor comprensión de los hallazgos que se están encontrando pues de manera aislada en diferentes estudios.
El estudio que comentamos previamente por Setikaya et al. Pues determinó que no se encontraron diferencias significativas en niveles de eosinófilos en pacientes con la progresión de urticaria aguda a crónica espontánea. Los hallazgos que se encontraron en el estudio actual pues llaman la atención sobre las inconsistencias que existen en la literatura y pues indica que se deben de realizar más estudios en la población pediátrica. El riesgo de progresión de urticaria aguda a urticaria crónica espontánea en el estudio actual en niños fue de 9%, y en otros estudios la progresión de urticaria aguda a crónica en niños fue de alrededor de 5.8 a 6.7%. Como vemos, pues en el estudio actual está un poco más elevado y en adultos llegó a ser hasta de 24%. Entonces, en el estudio también se establece que las diferencias tanto biológicas como ambientales entre niños y adultos, además de las diferencias entre la metodología que se ha hecho en los estudios, pueden causar esta diferencia en la frecuencia, porque sí es un nivel considerable entre ambos. Y pues esto solamente enfatiza la necesidad de adoptar enfoques personalizados para cada grupo de edad y también estandarizar un poquito más este tipo de estudios. En el estudio se encontró que la progresión de urticaria aguda a crónica espontánea era independiente de la edad y del género, pero otro estudio identificó que estos sí podían ser factores que afecten el riesgo de progresión de urticaria aguda a crónica. Se observó en un estudio que en pacientes mayores de 10 años había un mayor riesgo de progresión urticaria crónica espontánea y que las mujeres tenían un riesgo menor que los hombres. La fisiopatología de la urticaria aguda en niños pues puede ser diferente que en adultos y pues existen otros factores que son independientes de la edad y del género que puedan ser más influyentes en niños. Por ejemplo, en el estudio describían factores como la inmadurez del sistema inmune en los niños, que tengan una exposición limitada a los alérgenos ambientales a comparación de los adultos, que tuvieran, bueno, que tienen más bien una activación más controlada de los mastocitos a comparación de los adultos, y pues las diferencias en los factores ambientales entre ambos. La progresión de urticaria crónica espontánea fue mayor en pacientes que requirieron diferentes tipos de terapéuticas, que en cada visita se encontraron diferentes factores, ya sea la presencia de infecciones o alguna otra afección que requiriera algún otro tipo de manejo, además de lo que ya está estandarizado para la urticaria. La alta tasa de progresión de urticaria crónica espontánea, que fue del 42.9%, sugiere que pues, los casos refractarios o los más complejos se pudieron haber clasificado como en otro grupo de terapia adicional. Esto pues, resalta también lo que ya se ha dicho a través del estudio, que se requieren enfoques pues, especiales para el inicio de la enfermedad o durante el proceso de tratamiento, conforme vayamos encontrando diferentes factores que puedan influir en la diferencia de progresión de estos pacientes. Se encontró que pues, los síntomas iniciales de los pacientes que recibieron tratamiento extra, además de lo que ya estaba estandarizado por la urticaria, fueron más graves y las puntuaciones iniciales del score de actividad de urticaria pues, fueron más altas a comparación de otros grupos de pacientes. Por lo que pues, se necesitan mayores análisis y diferentes estudios para confirmar pues, la observación que se hizo en el. Las limitaciones del estudio fue que fue un estudio unicéntrico y pues con un periodo corto de evaluación a los pacientes, entonces se limita un poco a generalizar los resultados en la población pediátrica y se sugiere en el estudio que los estudios posteriores consideren un estudio multicéntrico y con periodos de seguimiento más prolongados para tener resultados más sólidos y con información más fidedigna. El estudio pues, aporta nuevos conocimientos sobre la progresión de urticaria aguda crónica espontánea en la población pediátrica, ya que se observó que la gravedad de la urticaria en la primera semana y la necesidad de terapia adicional fueron indicadores importantes en pacientes que progresaron de una urticaria aguda a una urticaria crónica. Y pues estos hallazgos pueden ayudar a desarrollar estrategias en el manejo de pacientes de urticaria aguda en etapas iniciales. O sea, identificando estos factores de manera inicial podemos ayudarles un poco más. Y pues es importante también que se validen los resultados mediante investigaciones adicionales en poblaciones más amplias con grupos demográficos diversos, ya que, pues bueno, el estudio que se hizo es el primero en examinar prospectivamente la progresión de urticaria aguda en un grupo de pacientes pediátricos según la gravedad de la urticaria evaluada al final de la primera semana, o sea, con la puntuación sumada
de manera diaria en la primera semana. Bueno, como conclusiones personales, como sabemos, la urticaria es una entidad multifactorial, tiene diferentes causas y cuando es idiopática también pues es un poco más difícil de tener ese control porque no tenemos ningún desencadenante y pues puede afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes. Existen estudios en la población pediátrica y en adultos, pero no hay así alguna estandarización de los factores de riesgo como muy puntuales que guían esa transición de urticaria aguda a urticaria crónica. Entonces hay que seguirlos buscando, porque la afectación que tienen los pacientes con urticaria aguda en su calidad de vida es muy alta. Y pues se requieren diferentes estudios que evalúen tanto las diferencias biológicas entre niños y adultos, así como los factores ambientales entre ambos para identificar estos factores contribuyentes que hacen que progrese una urticaria aguda a crónica.